Hola, esta es la primera clase sobre interpolación polinómica. Van a ser dos clases. Vamos a empezar viendo cuál es el problema que uno trata de resolver con interpolación. Y el problema se puede formular de un modo intuitivo. Es, dada una cantidad finita de puntos del plano, ¿sí? Serían estos puntos en naranja, queremos tratar de hallar una curva que sea lo más simple posible que pase por estos puntos. Claro, esta formulación es intuitiva, hay que darle un significado más concreto, en particular qué quiere decir más simple y qué tipo de curvas estamos mirando. Bueno, una formulación más precisa es, dado una cantidad finita de datos, xi y sub i entre 0 y n, eso es lo que tradicionalmente se considera en interpolación, tratar de encontrar una función lo más simple posible que cumpla que f en xi sea i sub i para todo i. Si uno puede encontrar esta función, toma el gráfico de f, y entonces esta condición de que f en xi es i sub i es equivalente a decir que los puntos cuyas coordenadas son los pares xy y sub i, están en el gráfico de f. Bien, no siempre va a ser posible hacer eso. Recuerden que para que ciertos puntos estén en el gráfico de una función, no puede haber dos que estén en la misma línea recta vertical, ¿sí? Es decir, uno tiene una condición necesaria, que quiere decir que dos pares de datos no pueden estar en la misma línea recta vertical. Desde un punto de vista algebraico, eso es equivalente a decir que xy es distinto de xj cuando y es distinto de j. Bueno, segunda pregunta, ¿a qué vamos a llamar simple? Y de algún modo las funciones más simples que uno conoce son los polinomios. Y por eso se va a hablar de interpolación polinómica. Bueno, entonces ahora ya podemos hacer una formulación completamente formal y ver qué preguntas hay con respecto a la interpolación polinómica. Entonces la descripción formal del problema es: dados n puntos xy y sub i en el plano, donde i varía entre 0 y n, uno tiene que resolver cuatro problemas. El primero es, ¿se puede encontrar un polinomio p de x tal que p evaluado en xy de i sub i para todos los i's entre 0 y n? ¿Hay más de uno? Y tercero, hay algo práctico, es cuán fáciles y cuán difíciles de encontrar es el polinomio. Calcular un polinomio o encontrar un polinomio es equivalente a encontrar los coeficientes del polinomio. Entonces la pregunta es, ¿son fáciles de encontrar los coeficientes? Y segundo es, más adelante vamos a ver que a este polinomio, por ejemplo, si lo queremos graficar, que es nuestro objetivo, encontrar la curva, hay que calcular montones de valores del polinomio. Entonces, ¿hay algún modo efectivo de calcular los valores de este polinomio? Bueno, con respecto al primer problema y esencialmente al segundo, hay un teorema que dice la unicidad del polinomio interpolador. Dice que, fíjense, i varía entre 0 y n, o sea que tengo n más un par de datos, xy y sub i, entre 0 y n, que cumplen con la condición de que xy es distinto de xj cuando y es distinto de j. Hay un polinomio de grado n que cumple con la condición. Es decir, la respuesta es, ¿hay algún polinomio que cumpla que p de xy es igual a i sub i para todo i? Respuesta sí. ¿Hay más de uno? Bueno, resulta que hay que poner una restricción sobre el grado. El grado tiene que ser a lo sumo n, puede ser menor que n. Si uno no pone esta restricción, hay infinitos polinomios que cumplen esto.
Claro, a uno no le gusta estar en una situación donde hay infinitas soluciones porque después tiene que elegir la solución. Bueno, quedarían resolver las otras dos preguntas, ¿no? Es fácil de encontrar. Este teorema que acabamos de nombrar es un teorema de existencia. Ahora, que algo existe y que lo pueda encontrar fácilmente son dos cosas distintas. Bueno, ¿por qué a uno le importa resolver este problema de interpolación? Muchas veces estos pares surgen de que uno tiene una función que uno no sabe cuál es la verdadera función y uno solo conoce ciertos valores de la función. Entonces, de algún modo uno quisiera tener alguna idea de cómo vale f, y la idea es reemplazar esta f que uno no conoce por el polinomio interpolador. Con respecto a eso, hay varias cosas que se hacen con el polinomio interpolador. El primero es interpolación. Es decir, si tomo un x que está entre el mínimo de los xk y el máximo de los xk, entonces podemos aproximar a f por p de x. Uno diría, bueno, no es lo mejor, por ahí el error es muy grande. Sí, puede ser muy grande, pero no sabemos nada de la función f. Entonces, de algún modo, lo mejor que podemos hacer con los datos que tenemos es usar el polinomio interpolador. Otra cosa que uno puede hacer es extrapolación. La idea es la misma, reemplazar f por p de x, pero ahora para valores de x que están fuera, digamos, del rango de los datos. Esto en realidad es peligrosísimo. Se pueden llegar a conclusiones totalmente erróneas. Eso lo vamos a ver un poco en la clase que viene. Segundo, aproximación de derivadas. Entonces, no solo uno puede aproximar la función por el polinomio, sino que si sabe que la función es derivable, puede aproximar las derivadas tomando las derivadas del polinomio. Y finalmente, se puede aproximar integrales. Y siempre la idea es la misma, ¿no? Reemplazar la función que no conocemos por el polinomio interpolador. Bueno, estas son aplicaciones básicas de la interpolación. Bueno, empecemos considerando el caso más fácil que uno tiene, que es cuando uno tiene dos datos. O sea, tenemos un par x0 y 0 y un par x1 y 1, con x0 distinto de x1. Bueno, si tenemos dos puntos en el plano que no están en una línea recta, vertical, ¿cuál es la línea más fácil que los une? Un segmento de línea recta. Un segmento de línea recta, cuando la línea no es vertical, es el gráfico de una función lineal. Bueno, el polinomio interpolador nos dice que va a tener grado 1, y acá uno no necesita el teorema que enunciamos para ver que hay un único polinomio de grado 1 que pasa por esos dos puntos, ¿no? Es el hecho de que dados dos puntos distintos del plano existe una única línea recta que pasa por ellos. Y esa línea es el gráfico del polinomio interpolador. ¿Cómo se lo encuentra? Y en ese caso es muy sencillo, ¿no? Uno sabe que un polinomio de grado 1 tiene la forma m por x más b. Para que p en x0 sea y0, me da una ecuación que y0 tiene que ser m por x0 más b. Para que p en x1 de y sub 1, me queda la ecuación y sub 1 igual a m por x1 más b. Resolviendo este sistema de ecuaciones, se obtiene que p de x es y sub 1 menos y sub 0, dividido x1 menos x0 por x, más esta expresión que tenemos acá. Fíjense que en ambos casos necesito dividir por x1 menos x0. Y ahí se ve claramente que para poder hacer esta cuenta yo necesito que x0 sea distinto de x1. Bueno, en ese caso supongamos que f no la conocemos, que a es menor que b y conocemos f en a y f en b. Es decir, esta f desconocida supongamos que tiene este gráfico, esta curva, y lo único que conocemos de la curva son estos dos puntos, a y b. Es decir, este punto que tiene coordenadas a f de a y este punto que tiene coordenadas b f de b.
Entonces la idea es que podemos aproximar a f por esta función, y es aproximar esta curva dentro de este rango por esta línea recta. Como ven, por ahí dentro de este rango la aproximación no es tan mala. Ahora, si yo quisiera hacer extrapolación, ahí la aproximación rápidamente pasa a ser muy mala. De nuevo, estamos en la misma situación, y si quisiéramos calcular, por ejemplo, la derivada de f en a, que es esta recta tangente, la podemos aproximar por f de b menos f de a dividido menos b menos a, y eso de nuevo es la pendiente de esta recta tangente. Y finalmente, si yo quiero usar el polinomio interpolador para aproximar la integral, obtengo esta fórmula, que no es una aproximación tan mala. Ven, lo que estoy calculando de este lado es el área de este trapecio, y por eso esto se llama la regla del trapecio, y es la idea básica de uno de los primeros métodos de integración numérica. Bueno, vamos a ver el problema de la existencia del polinomio interpolador y cómo se puede calcular. Bueno, la idea es resolver un sistema de ecuaciones, que es lo que habíamos hecho en la interpolación lineal. Recuerden que planteamos la forma general del polinomio de grado 1, las condiciones de que p en x0 tenía que ser y0, p en x1 tenía que ser y1, nos dio dos ecuaciones, resolvimos esas ecuaciones y encontramos los coeficientes. La idea en general es la misma, es decir, planteamos un polinomio genérico de grado n, entonces eso va a ser la suma desde k igual 0 a n de a sub k por xk, y planteamos las condiciones p en x0 igual a y0, p en x1 igual a y1, p en xn igual a y sub n. Recuerden que x0 y x1 son números, son constantes. Aquí mis incógnitas son los coeficientes a sub 0 hasta a sub n. Y me queda un sistema de lineal, un sistema típico de álgebra lineal, donde tengo n más 1 ecuaciones y n más 1 incógnitas. Uno sabe que esos sistemas, con un poco de suerte, tienen solución, y la solución es única. Ojo, estos números de x0 a la n no significan que el sistema sea no lineal, ¿no? Nuestras incógnitas son los coeficientes a sub 0 a sub n. x0, x1 son números fijos que cuando los eleva a la n siguen siendo números fijos. Bueno, para resolver este sistema, a ver si tiene solución y tiene solución única, uno normalmente escribe estas cosas de forma matricial. Esto escrito en forma matricial nos queda esta matriz por el vector de incógnitas igual a este vector de datos. Estas matrices son matrices que se estudiaron mucho, se llaman las matrices de Vandermonde. Y recuerden que cuando uno tiene un sistema de ecuaciones de este tipo, hay que mirar el determinante de esta matriz. Si el determinante de esta matriz es distinto de 0, la puedo invertir, multiplico por la inversa y encuentro estos coeficientes. Y además yo sé que la solución es única. Bueno, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz? Justamente, como les digo, estas matrices fueron muy estudiadas y se conoce el determinante, no importa el n. Resulta que el determinante de esta matriz es más o menos, hay una fórmula para poner el signo, que no nos importa en este caso, el producto para i menor que j de xy menos xj. Y acá es donde nos aparece la condición de que los xy's tienen que ser distintos a los xj, que es la misma condición que nos aparecía cuando teníamos un sistema de 2×2. Si se cumple entonces esa condición necesaria, esta matriz tiene inversa y podemos despejar los coeficientes a sub n. Eso nos muestra que el polinomio interpolador existe, que es único, si pongo la condición de que el grado tiene que ser n, y, o menor o igual que n, podría pasar que algún coeficiente a sub n, por ejemplo, sea 0, y nos dice también cómo encontrar el polinomio.
Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso? Y que hay que invertir una matriz bastante grande. Imagínense que tienen, que ser 10 datos. Le queda una matriz de 10 por 10. Invertir una matriz de 10 por 10 es bastante trabajo. Ven, por ejemplo, supongamos que tenemos esta tabla de datos. Es decir, cuando x vale 0 y vale menos 5, cuando x vale 1 y vale menos 3, y así. Planteamos la matriz de Vandermonde y nos va quedando esta matriz. Entonces esta matriz por esta columna de incógnitas me tiene que dar este vector. Bueno, resolvemos este sistema y me quedan que los coeficientes son estos, es decir, el polinomio interpolador va a ser 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 7x cuadrado más 4x menos 5. Acá está el gráfico del polinomio interpolador y en naranja están marcados los puntos de datos. Como ven, la curva que me da este polinomio pasa por los datos, o sea que la interpolación estuvo bien hecha. Como les digo, está todo bien. El problema que tenemos es que lo que hicimos hasta ahora nos muestra que el polinomio existe, nos muestra que es único si uno impone la condición de que el grado sea menor o igual que n, pero calcular los coeficientes es bastante trabajoso. Evaluarlo está bien, porque evaluar un polinomio hay métodos y además las computadoras lo pueden evaluar muy rápido. O sea que el problema que nos está quedando es ver si hay algún modo mejor de calcular los coeficientes de los polinomios. Si ustedes se acuerdan de álgebra lineal, había mucho ejercicio en la práctica que decía que los polinomios de grado menor o igual que n formaban un espacio vectorial, y cuando uno hace cuentas en un espacio vectorial normalmente necesita trabajar en una base, pero en un espacio vectorial hay distintas bases y hay problemas que en alguna base pueden ser complicados y en otra base son simples. Hasta ahora, cuando uno escribe los polinomios como a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado, está tomando como base de este espacio de polinomios de grado menor o igual que n a estos monomios, ¿no? 1x, x cuadrado hasta x a la n. Y la idea para encontrar un modo más eficiente de calcular los coeficientes es trabajar con alguna otra base. Recordemos algo de álgebra lineal. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo una base? Quiere decir que tengo un conjunto de n más 1 polinomios, todos de grado menor o igual que n, que tienen la propiedad de que todo polinomio de grado menor o igual que n se puede escribir de un modo único, esto es importante, como una combinación lineal de estos polinomios. ¿Sí? De nuevo, en las prácticas de álgebra lineal había varios ejercicios para encontrar bases distintas de espacio de polinomio. Y la idea va a ser elegir alguna base piola. Ya vamos a ver que hay dos bases bastante piola. Escribimos un polinomio de esta forma. Sabemos que se puede escribir el polinomio interpolador. El polinomio interpolador es único. Es como un vector escrito en distintas bases. Y ahora, si yo tengo esta base, encontrar el polinomio interpolador es equivalente a encontrar los coeficientes. ¿Cómo encuentro los coeficientes? Hago exactamente la misma cuenta que hice con la base canónica, con la base usual. Planteo esas condiciones: Pnx0 es igual a i0, Pnx1 igual a i1, Pnxn igual a i sub n, y me queda un sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Fíjense que q0 en xn, qn-1, qn en x0, qn-1 en x0, todo eso son números, ¿no? Son polinomios evaluados en un número. Entonces este es un sistema lineal. Bueno, y se puede demostrar que cuando los valores x y son todos distintos, este sistema de ecuaciones va a tener solución única. Bueno, una base piola es lo que se llaman los polinomios de Lagrange.
Van a ver que en cuanto a resolver el sistema de ecuaciones, esta base es la base donde es más fácil de trabajar. Y además esta base va a tener la propiedad de que es muy fácil de programar. Bueno, resulta que dado un sistema de n más 1 puntos distintos, los polinomios de Lagrange, hay uno para cada, va a haber un L sub 0 hasta un L sub n de x, voy a tener n más 1 polinomios, todos de grado menor o igual que n, que van a tener la siguiente propiedad, y esta propiedad los caracteriza, que si yo calculo el polinomio L sub i en el valor x sub j, me va a dar 1 cuando i es igual a j, 0 cuando i es distinto a j. Bueno, esta proposición dice que los polinomios de Lagrange forman una base de espacio de polinomios de grado menor o igual que n. Tomemos como ejemplo un caso de n igual a 1. En el caso de n igual a 1 significa que tenemos dos puntos, x0, x1, ambos distintos, y entonces los polinomios de Lagrange van a ser dos polinomios. Voy a tener un polinomio L sub 0 de x y L sub 1 de x, ambos de grado menor o igual que 1. Es decir, L sub 0 de x va a ser m por x más b. Este polinomio L sub 0, ¿qué tiene que cumplir? Que L sub 0 en x1 tiene que valer 0 y L sub 0 en x0 tiene que valer 1. Cuando planteo la ecuación de que L sub 0 en x1 tiene que ser 0, esto me dice que este polinomio en realidad lo puedo escribir como L sub 0 de x, k por x menos x1. Fíjense que cuando pongo x1 acá me da 0. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar el valor de k, pero tengo otra condición que es L en x sub 0 es igual a 1. Esta condición me dice que 1 tiene que ser k por x0 menos x1. Como x0 y x1 son distintos, puedo pensar x0 menos x1 dividiendo, y efectivamente tengo este polinomio L sub 0 de x, que es x menos x1 por x0 menos x1. Fíjense que es un polinomio de grado 1. M va a ser 1 dividido x0 menos x1. Bueno, b, hagan la cuenta. Chequeamos por las dudas. ¿Qué pasa si este polinomio lo evalúo en x1? Arriba me va a quedar x1 menos x1, 0. Abajo me queda una constante distinto a 0. Si lo evalúo en x0, me queda x0 menos x1 dividido x0 menos x1 me da 1. Haciendo exactamente la misma cuenta, obtengo que L1 de x es x menos x0 por x1 menos x0. Repetimos las cuentas, por ejemplo, para grado 2. Entonces, si n vale 2, vamos a tener 3 puntos de dato, x0, x1, x2, y vamos a tener 3 polinomios, ¿no? L0, L1 y L2. Empecemos con L0 de nuevo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que L0 es un polinomio de grado 2. Tengo las dos raíces, porque L0 en x1 y L0 en x2 tiene que valer 0. Un polinomio de grado 2, si yo conozco las dos raíces, tiene la forma L0 de x tiene que ser una constante por x menos x1 por x menos x0. Y nos falta calcular cuánto vale k. De nuevo tenemos otra condición, que L0 en x0 es igual a 1. Evalúo esto en x0, como x0 es distinto a x1 y distinto a x2, me va a quedar un número distinto de 0, que lo puedo pasar dividiendo, y encuentro esta fórmula. Esto se puede hacer en general, ¿sí? Ahora, si tengo datos x0 hasta xn, el polinomio L sub i se va a construir así. Multiplico x menos x0 por x menos x1 hasta que llego al i menos 1, ¿sí? Ese me lo salto
porque no quiero que en xy se vuelva a 0 el polinomio. Salto a x menos xy más 1 hasta x menos xn, y abajo hago la misma cuenta, nada más que en vez de poner x pongo xy. ¿Sí? Es decir, hago todos los productos, me salto al que corresponde a este índice y. Y ahora, ¿cuál es la fórmula para el polinomio interpolador? Resulta que en la base de polinomios de Lagrange, el polinomio interpolador se escribe muy fácil. Se escribe p de x como la suma desde igual 0 a n de i sub i por l sub i de x. O sea que para encontrar el polinomio interpolador, una vez que tengo los polinomios interpoladores de Lagrange, que tengo una fórmula general, es trivial encontrar el polinomio interpolador. Estos polinomios interpoladores de Lagrange, por ejemplo, tomamos datos x1, 2, 3, 4. Si i vale 1, me queda este polinomio. Fíjense que en x0 vale 0, en x2 vale 0, en x3 vale 0 y en x1 vale 1. Ahora tomo i igual 2. En x0 vale 0, en x1 vale 1, en x2 vale 1 y en x3 vale 0. Bien, ¿qué sabemos de estos polinomios Lagrange? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas sobre el que habíamos hecho antes con la fórmula general? Bueno, tiene una serie de ventajas. Primero, hay una fórmula general para calcular los polinomios LI. Los coeficientes del polinomio interpolador no hay que hacer ninguna cuenta, son los i sub j, ¿no? Son fáciles de programar. La desventaja es que a la hora de evaluar, si tengo que evaluar los polinomios en muchos puntos, son bastante ineficientes. Imagínense que en cada punto que yo tengo que evaluar, tengo que calcular este tremendo producto. Y además, muchas veces esta situación va a ocurrir cuando uno hace interpolación. Por ahí necesita cambiar algunos de estos datos y entonces tienen que recalcular todo de vuelta. Bueno, ¿cómo se puede programar los polinomios de Lagrange? Una de las ventajas de los polinomios de Lagrange es que son los más fáciles de programar. ¿Sí? En general, para programar los polinomios de Lagrange es conveniente hacerlo en dos etapas. En la primera uno va a programar estos polinomios LI y en la segunda se programa el polinomio de Lagrange en general. Para los polinomios LI, bueno, como siempre está en la computación, esta notación matemática está muy bien, pero para la computadora conviene hacer otra cosa. Vamos a llamarlos L, que I va a ser el índice, el I que está acá abajo. XS va a ser la lista de puntos X y X va a ser la variable. Y entonces I va a ser el índice para el cual el polinomio debe valer 1. Y estos son los datos de los cuales va a depender el polinomio. Bueno, lo que uno puede hacer para programar es armarse un acumulador, que acá normalmente hasta ahora lo poníamos en 0 o en el punto de borde en las ecuaciones diferenciales. Acá conviene ponerlo en 1. Y ahora para acá, desde 0 a n, o desde 1 a n más 1, esto depende del lenguaje de programación que vayan a usar. Muchos lenguajes de programación, las listas empiezan con índice 0, otros empiezan con índice 1. Bueno, tomo un K que me cubra todos los índices. Entonces cuando K vale I, no hago nada, no cambio nada. Esto corresponde a la fórmula esa que yo les dije, que el término X menos XY no tiene que estar en el producto. Y acá es cuando K, acá dice K distinto de 1, es que tiene que ser K distinto de I. A P lo voy a cambiar por P multiplicado por X menos XSK, es decir, el número
que viene con índice K dividido XSI menos XSK. ¿Sí? Recuerda, acá tiene ese K distinto de. Y bueno, y tienen que retornar P. ¿Sí? Recuerden que esta igualdad, como siempre, no es igualdad matemática, ¿no? Significa que el valor del acumulador lo cambiamos por lo que tenemos de este lado. Una vez que uno tiene programados estos polinomios, programar el polinomio interpolador ya es muy fácil. Ahora necesitamos también la lista de puntos IES. Nos armamos de nuevo un acumulador y acá tendría que estar en 0. Y entonces van haciendo L, lo cambian por L más I sub K por L XS y sub S. De nuevo, el índice K, depende del lenguaje de programación, tiene que tomar estos valores. Bueno, ¿qué pasa con los errores? Bueno, hay una fórmula que les da una idea del error, pero por supuesto esta fórmula es muy buena si uno tiene alguna idea de la función, y la fórmula para el error es muy parecida a la fórmula para el error en polinomio de Taylor. Dice que si tenemos una función y nos armamos el polinomio de Lagrange, el error, que es f de x menos p sub x, va a ser la derivada de orden n más 1 de f en algún punto phi que está en la región entre el más chico de estos xn y el más grande de estos xn, dividido en el más 1 factorial por x menos x0 hasta x menos xn, donde este phi va a depender del x que yo tome. ¿Sí? Claro, esta fórmula sí no sirve casi para nada porque en principio no tenemos idea de la función f. Piensa que la función f lo único que conocemos son estos números. Pero si de algún modo sabemos también que la función f la podemos acotar estos números, sí podemos obtener una cota para el error. Por ejemplo, si f es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces este error vale 0. Y esto de nuevo nos dice que el polinomio de Lagrange es único. Por ejemplo, supongamos que nos dan estos datos, y ahora yo empecé con el coseno. Sí. Supongamos que les digo, bueno, mi función desconocida tiene la propiedad que el módulo de la derivada es menor o igual que 1. Es decir, que ahora nos dieron estos datos. x0 es igual a 0, y sub 0 es igual a 1, x1 es igual a 1, y sub 1 es este número, es decir, nos dan todos estos números. Y entonces este polinomio está dado por estas cosas. Está escrito de otro modo, que vamos a ver la clase pasada. Y acá se ve la relación entre el coseno, mi verdadera función, contra el polinomio interpolador. Fíjense que hay una región donde la interpolación anda bastante bien. Cuando me voy acercando a los bordes, ahí se me empieza a escapar la cosa. ¿Qué pasa con el error? Bueno, la fórmula del error me dice que para cada valor de x yo voy a tener esta expresión para el error. Pero claro, este coseno de phi, o seno de phi, o lo que sea, es más chico en módulo que 1, o sea que este error lo puedo acotar por esta función. Si yo trabajo en el intervalo entre 0 y 3, que es donde estoy trabajando, el gráfico de esta función de error es este, y fíjense que esto está acotado entre 0,03 y menos 0,05. Es decir, que el módulo del error es menor que 0,03. Perdón, el módulo del error es menor que 0,05. Bueno, acá está un poquito mejor porque acá llega a 0,04. ¿Sí? Esa es la idea de interpolación. La clase que viene vamos a ver otra base distinta que tiene también sus ventajas y sus desventajas. Y vamos a ver otros tipos de interpolación que no es polinómica, que tiene usos bastante interesantes. Bueno, eso es todo por hoy.